Espíritu Santo. Señor y Dios nuestro, tu Hijo prometió su presencia a cuantos se reunieren en tu nombre. Haz que lo sintamos ahora presente entre nosotros y que en la verdad y el amor experimentemos en nuestros corazones la abundancia de su gracia, de su misericordia y de su paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Parece que está muy fuerte esto. Bien, pues seguimos estudiando a ese diamante de 1000 caras que es Jesús. Toda nuestra vida, por muy larga que fuera, sería muy corta para acabar de conocer quién es realmente Jesús. El conocimiento que tenemos de Él son aproximaciones, pero tengamos en cuenta que el verdadero conocimiento de Cristo no es, en primer lugar, intelectual, como se aprende una operación matemática o una lección de geografía, sino que es ante todo un encuentro personal. Es a través del amor como se conoce a Jesucristo. Porque el demonio conoce muy bien a Jesucristo y de nada le sirve. Estoy seguro que el demonio sabe cuándo nació, cómo nació, cuántas naturalezas tiene, cuántas definiciones han hecho los concilios acerca de Jesús. Todo eso lo sabe. Pero ¿de qué le sirve? A una persona no se le conoce bien hasta que se la ama. Y en el caso de Jesús es especialmente verdad eso. Pero también el conocimiento de datos acerca de Jesús nos ayuda porque nos despierta la admiración, el interés. En primer lugar, ese estudio debe salir de un interés de aquel a quien se ama, ¿verdad? Como el que se enamora de una persona, luego quiere saber cómo se llama, después de quién es hijo, hija, dónde nació, en qué estudió, en qué trabaja y todo eso. Pero lo primero fue el amor. Así también de Jesús lo amamos y queremos saber más y más de Él. Pero al mismo tiempo ese conocimiento nos lleva a amarlo más, porque descubrimos con admiración, con sorpresa, esa riqueza que tiene Jesús. Bien, ahora vamos a ver ese artículo del credo que dice: concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Habíamos visto que en Jesús hay dos naturalezas, pero que es una sola persona, la persona divina, la persona del Verbo, la segunda persona de la Trinidad, que tenía su naturaleza divina, la misma que el Padre y que el Espíritu Santo. Pero al hacerse hombre, tomó también para Él nuestra naturaleza humana. Entonces Jesús es una persona que tiene
dos naturalezas, una humana y otra divina. Dios se hizo hombre en el seno de María. Ya eso nos está diciendo que es lógico, que es comprensible que su concepción o su aparición aquí en la tierra sea obra del Espíritu Santo, sea obra de Dios. Ningún hombre podía haber engendrado a alguien que es Dios y hombre verdadero. Entonces, obviamente es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando reconocemos por todo lo que sabemos de Él, que es Dios, que tiene una naturaleza divina, ya es lógico, es fácil entender que su concepción se debió al mismo Dios. Y en este caso se le atribuye a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Pero, ¿dónde fue concebido? Como Dios, el Verbo fue concebido por el Padre, engendrado por el Padre. Eso se dice para distinguirlo de que fue creado por el Padre. No fue creado, salió de su mismo ser, de su naturaleza. Es como una emanación de su naturaleza divina, el Verbo. Pues bien, ahora que va a tomar una naturaleza humana, obviamente necesita nacer como un hombre. No sé si pudiera haber aparecido así de repente, tomar una naturaleza humana, no sé cómo, con su poder infinito, pero quiso nacer como cualquiera de nosotros, tener una madre, nacer de una mujer que lo dio a luz, que lo parió. La anunciación de María inaugura la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4:4. Llegar a la plenitud de los tiempos. Con esta expresión se está indicando el momento en que Dios desde toda la eternidad había dispuesto que Jesús viniera. Aún humanamente o históricamente había como una especie de plenitud de los tiempos, dicen los historiadores, más que los exegetas de la Biblia, porque al menos en el ámbito en que Jesús nació, el Imperio Romano se había extendido y gobernaba toda esa inmensa región. Y se dio durante una época que se llama la era de Augusto, de un emperador que después de muchas guerras y vicisitudes vino a traer una paz general al imperio. Después se rompería esa paz y todo lo demás. Pero en el momento en que nació Jesús había paz en todo el imperio, la paz de Augusto. Y había un sentimiento muy generalizado, aún en el mundo pagano, de que algo iba a suceder, de que alguien iba a venir. Había una expectación, tal vez un poco inconsciente, no se sabía qué era, o tal vez también porque la expectativa judía había como contagiado al mundo cercano a ellos, que era dominado por el Imperio Romano, tanto en Europa como en Asia Menor. Y no olvidemos que los judíos pues estaban desparramados por todas partes, como lo están ahora. Y ellos tal vez transmitieron esa esperanza, ese deseo de que llegara una salvación al mundo, alguien que viniera a renovar el mundo. También a eso pues se le puede llamar la plenitud de los tiempos. Era el momento adecuado para que Jesús viniera, históricamente hablando.
pero sobre todo sabemos que fue la plenitud de los tiempos, cuando los tiempos ya estuvieron maduros, para que se cumpliera la promesa del Señor. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. ¿En quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad? Pues en Jesús. Esta es una frase de Colosenses 2:9. En Jesús, hombre, habita corporalmente, o sea, en un cuerpo humano, la plenitud de la divinidad. Y ese hombre, esa naturaleza humana de ese Dios, la iba a aportar, obviamente, una mujer. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? O sea, no tengo relaciones con ningún hombre, aunque estaba ya prometida a José, pero ella entendió que en ese momento, o sea, pronto iba a concebir. Y la respuesta divina fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y no podía ser de otra manera, como les digo. Ningún hombre podía haber concebido a Jesús. No sé si se pudiera entender que aún siendo hijo de José y de María, desde su concepción natural habitara en él o lo asumiera esa naturaleza humana desde el instante de su concepción, el Verbo. Pero como vamos a ver después, la virginidad de María o la concepción virginal de Jesús, que no fue por obra de un varón, nos está indicando una verdad de fe fundamental, que aquel que iba a nacer era el Salvador del mundo, y que la salvación del mundo, que incluye el perdón del pecado, la reconciliación con Dios y la participación de la naturaleza divina, no podía venir de ningún hombre, tenía que venir de Dios. Entonces, la virginidad de María en la concepción de Jesús no significa una condena al sexo, un rechazo, una calificación negativa, sino que es un dato teológico que reafirma esa verdad fundamental. El que ha de venir ha de salvar al mundo, y solo Dios puede salvar al mundo. Ahí no hubo participación del hombre, del varón, solo la acogida fiel, humilde del ser humano, en este caso de María, que recibe, acoge el don de Dios para la humanidad. Había ya antecedentes, como lo vamos a ver aquí. Recuerden ustedes que algunos personajes famosos del Antiguo Testamento nacieron en circunstancias en las que humanamente no había esperanza de concebir. Por ejemplo, Samuel, su madre Ana, no podía tener hijos, pero el Señor le prometió que iba a tener uno, y tuvo uno con su marido. Pero ahí hubo un milagro, no había esperanzas de concebir. Pero también Samuel iba a realizar una obra parecida, aunque sea como una sombra, de la obra que iba a realizar Jesús. Samuel iba a ser un juez, un guía del pueblo de Israel. Lo mismo pasó con Sansón, por ejemplo, y muy cerquita de Jesús, con Juan el Bautista. Recuerden que Isabel no podía tener hijos, ya se le había pasado la edad para tener hijos. Y Zacarías, que era sacerdote judío, y le tocó esa vez entrar al Santo de los Santos para ofrecer el incienso,
un lugar donde solo el sacerdote podía entrar. Allí recibió el mensaje de un ángel que le decía que su esposa iba a concebir. También concibió con su marido. Pero lo importante aquí es que Juan el Bautista iba a realizar también una obra parecida a la de Sansón y a la de Samuel en favor del pueblo. Iban a ser salvadores del pueblo, aquellos dos, y este iba a ser el que anunciara y preparara al pueblo para la llegada de Jesús, y lo iba a señalar ya presente. En otras palabras, en esos tres casos fue la intervención divina la que hizo posible que nacieran esos tres niños cuando humanamente ya no había esperanza, para subrayar que la obra que iban a realizar era una obra que anunciaba la salvación de Cristo, que la preparaba, que la profetizaba, y que solamente puede ser por obra de Dios. Obviamente, en el caso de María, ese milagro tenía que ser muy superior a esos tres que les mencioné. Esos tres que les mencioné se referían a esterilidad, a que no podían tener hijos por edad, lo que sea. Pero en el caso de Jesús, ese milagro lleva a su extremo al nacer no por intervención de José, de un hombre, sino directamente del Espíritu Santo. Repito, este es un dato teológico, que es como afirmar con ese hecho la verdad fundamental de la Sagrada Escritura y de la religión cristiana y de la religión judía. Solo Dios nos puede salvar, solo Dios salva. De hecho, Jesús, eso significa, Dios salva, Yahvé salva. Te pondrás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De nadie se pudo decir eso. Sí, de Samuel, que iba a ser un gran, de Sansón, que iban a salvar al pueblo de batallas, a guiarlo, pero del pecado y al pueblo y al mundo, a la humanidad, no había más que Jesús. Entonces, Él venía de Dios, que utilizó el servicio de esa jovencita María, que acogió con fe para que en ella se realizara el milagro. Pero el que lo realizó, el que iba a formar, a depositar en ella al Hijo de Dios, al Verbo eterno, era el mismo Dios. Y así durante 9 meses lo fue gestando como cualquier niño, pero fíjense lo que habíamos dicho antes, contra las herejías que hablaban de que Jesús no era Dios y que el Verbo vino después y que solo María no puede llamarse Madre de Dios y sino Madre de Cristo. No, desde el instante en que, como en cualquier mujer, concibe a través de una célula que se llama el cigoto, y módula, y embrión, y se va creciendo, desde el instante mismo que sucede por el encuentro de los dos elementos masculino y femenino, aquí sucedió por obra de Dios, que en su seno comenzó a formarse un niño sin participación humana. Sí hubo participación humana de María, pero como repito, como acogida, como decir, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre
en una humanidad tomada de la suya, de María. El que es desde la eternidad Hijo del Padre, engendrado de su misma sustancia divina, ahora se hace Hijo del Hombre, engendrado por la sustancia de María. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, se convierte en el Cristo, aquel Mesías anunciado por los profetas, que significa ungido, pero no fue ungido con aceite, como los profetas, como los reyes, como los sacerdotes, sino por el Espíritu Santo. Desde el principio, como el Verbo y el Espíritu Santo están unidos, y el Padre, porque son el mismo y único Dios, obviamente al aparecer el Verbo eterno de Dios en el seno de María, unido a una naturaleza humana, allí estaba en plenitud del Espíritu Santo también, llenando a ese ser humano que comenzaba a gestarse. Pero hay momentos en la vida de Jesús donde aparece con más evidencia esa relación de Jesús con el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente, por ejemplo, a los pastores, a los magos, a Juan el Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, como dice Hechos 10:38. Recuerden, por ejemplo, en el bautismo, se oyó la voz del Padre que dijo: "Este es mi Hijo muy amado", y apareció el Espíritu Santo visiblemente en una forma como de paloma, como para ser percibido con los ojos humanos. Allí está indicando que él estaba lleno del Espíritu Santo, pero no fue lleno en ese momento del bautismo, sino fue en el momento de la concepción misma, en que la naturaleza humana de Jesús quedó llena con la plenitud del Espíritu Santo. Nacido de la Virgen María. Lo que la fe católica cree acerca de María se funde en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a la vez la fe en Cristo. O sea, la grandeza de María está íntimamente relacionada con Cristo. Sin Cristo, María no sería nada. Bueno, sería como cualquier persona de nosotros, ¿verdad? Pero si es lo que es porque es, en primer lugar, Madre de Dios, Madre de Jesucristo Dios. Lo que enseña sobre María la Iglesia ilumina a su vez la fe en Cristo. Recuerden que el dogma del Concilio de Éfeso, que dijo que María es Madre de Dios, no significó en primer lugar una afirmación dogmática sobre María, sino sobre Jesús. O sea, ahí lo que trataban los padres conciliares era decir: ese Hijo de María es Dios. Es Dios Él, Dios y hombre. Por lo tanto, María es Madre de Dios, pero ya como consecuencia, ellos lo que querían reafirmar es que el Hijo de ella era Dios y hombre, porque nació de ella. Por lo tanto, era Madre de Dios. O sea, el título Madre de Dios es una confesión de fe en Jesucristo, en primer lugar. María es madre de uno que es Dios, y obviamente que es hombre, pues es hijo de ella, pero es Dios también desde el momento en que fue concebido. Por lo tanto, a medida que se iba formando durante 9 meses hasta quedar listo para nacer, ese era el Verbo de Dios, era Dios. Por lo tanto, el que nació de ella era Dios.
Eso es lo que dice el Concilio de Éfeso. Nestorio, por lo contrario, decía, no, es madre de Jesús, es madre de un hombre que era Jesús, no de Dios. Claro, aquí no hay que entender que le dio el ser a Dios, pero sí le dio el ser humano a Dios. María fue predestinada para esa misión, esa obra de ser la madre de Dios. Dios envió a su Hijo, dice Gálatas 4:4, pero para formarle un cuerpo, como dijo, no quisiste holocausto ni sacrificios, entonces yo dije, aquí vengo, Señora, a cumplir tu voluntad. Me diste un cuerpo para que yo como hombre, en nombre de todos los hombres, me ofreciera plenamente a ti hasta el sacrificio de mi propia vida, y no podía hacerlo sino como hombre, teniendo un cuerpo. Llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Dios envió a su Hijo, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nacido de una mujer. Está clarísimo ahí en Gálatas que María es madre de Dios. Para eso, desde toda la eternidad Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una jovencita judía de Nazaret, en Galilea, a una virgen o una muchacha desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, dice Lucas 26:27. Dice el Concilio Vaticano II, el Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también, era Eva, así también otra mujer contribuyera a la vida. O sea, Dios quiso la libre aceptación de María, del ser humano, que es María, para que la acción de la salvación fuera en primer lugar obra de Dios, pero que llevara allí la respuesta libre de María. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión fue preparada por la misión de algunas santas mujeres, como ya les decía, pero aquí pone otras que no necesariamente estaban en el mismo cargo. Bueno, Sara sí, la esposa de Abraham, es otro ejemplo de edad avanzada y que tuvo a Isaac gracias a la promesa que se le hizo de que iba a concebir. Pero hay otras mujeres como Débora, Ruth, Judith, Esther y muchas otras mujeres que tienen un papel, un protagonismo importante en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Todas ellas son figura de María. Pero María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor que esperan en Él con confianza la salvación y la acogen, la reciben, se abren a ella. Y aquí la esclava del Señor, en sus manos estoy totalmente dispuesta. Y entonces en esa jovencita se cumple la larga espera de la promesa, que duró siglos. Israel hasta se le ocultaba, se lo nubilaba y se perdía esa promesa o esa conciencia de la promesa, y los profetas se encargaban de mantener viva la conciencia de que estaban esperando un Mesías. La Inmaculada Concepción, ¿qué es? ¿Es la concepción de Jesús o la concepción de María? Ya vimos que Jesús tuvo una concepción inmaculada. Obviamente, él era Dios y no podía nacer en pecado original. Hágame usted el favor. Dios naciendo en pecado original sería un absurdo, una contradicción en los términos, como se dice en filosofía escolástica. O sea,
Dios, que es la gracia, Dios, que es la vida divina, no podía carecer ni por un instante de la gracia y de la vida divina. Era como si desapareciera Dios. Aquí nos referimos a la Inmaculada Concepción de María. O sea que María, por los padres que supuestamente, según la tradición, fueron Joaquín y Ana, cuando la concibieron, ella fue concebida sin pecado original. O sea, recuerden que el pecado original no es igual que el pecado personal. Cuando yo cometo un pecado, es un acto mío, libre, consciente. El pecado original no es eso. ¿Cómo va a estar consciente un bebé? Y mucho menos antes de ser bebé, cuando apenas está formando el seno de la madre, que ya viene sin la gracia de Dios. Eso es carencia de gracia. Pero María, y al estar carente de la gracia, de alguna manera se puede decir que uno está bajo el poder del enemigo, de Satanás. Porque para eso vino Jesús, a librarnos de ese poder que nos tenía, porque no estábamos en gracia, no teníamos la vida divina. La Iglesia, desde luego a partir de datos bíblicos que no son muy claros, pero también con la ayuda de la tradición, de la comprensión cada vez más profunda del misterio, ha llegado a la conclusión de que en ningún momento María careció de gracia, desde el instante de su concepción. ¿Por qué? Porque iba a ser el sagrario, el arca de la alianza, el seno donde se iba a formar el Hijo de Dios. El Hijo de Dios la santificó en sentido retroactivo, o sea, antes de aparecer en su seno, la santificó cuando fue concebida. Eso significa la Inmaculada Concepción, y la Iglesia ha entendido así estas palabras del Arcángel Gabriel cuando la saluda y le dice: llena de gracia, llena de gracia. Era una muchachita, jovencita, 15 años, no sé, y estaba llena de gracia, le dice el ángel. ¿Y por qué? ¿Desde cuándo? Entonces la Iglesia entiende que siempre, ¿verdad? Porque va a ser el seno donde el Hijo de Dios se iba a formar. Así lo proclamó Pío IX, el Papa Pío IX, en 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, una creencia que se fue transmitiendo desde siempre en la Iglesia. Finalmente el Papa dice, ya que no haya discusión, esto es lo que la Iglesia cree: María fue concebida en gracia. No hubo en ella nunca un instante en que tuviera el vacío de la gracia. Y dice así: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. O sea, Jesucristo, a la primera que redimió fue a su madre, antes de que él naciera, cuando ella nació, cuando ella fue concebida. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. O sea, sí hay que subrayar mucho eso. Ella fue redimida por Cristo. Nada más que con una redención aplicada retroactivamente. Ella es medida, redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, en Cristo, más que a ninguna otra persona creada.
Él ha elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor, como dice Éfesos 1:4. Como les digo, el Papa, al declarar un dogma de fe, o sea que podíamos creerlo y debemos creerlo como una parte de nuestra fe, examina el pensamiento de los grandes santos y teólogos de todos los tiempos. Y dice aquí, los padres de la tradición oriental, los padres griegos y de otras lenguas, llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, como la llamó el ángel, ya llena de gracia. La celebran como inmune de toda mancha de pecado, como plasmada por el Espíritu Santo y hecha nueva criatura. Por la gracia de Dios, María, además, toda su vida, pues con más razón, fue santa, ¿verdad? No cabía que esa mujer, imagínense, antes de concebir a Cristo, pues era una muchachita. Y después, ¿qué lugar pudo haber en ella para cometer un pecado cuando estaba absorta siempre en la contemplación de su Hijo, en el misterio de aquel Hijo que había caído y que ella pues no alcanzaba a comprender plenamente, pero veía ahí que había algo que rebasaba todo lo que el hombre puede pensar y hacer. Si en la iglesia hay personas que son llamadas especialmente a una vida de contemplación, de oración permanente y que llegan a las alturas místicas, pues María es su ejemplo y su maestra. María, al tener a Jesús, vivió siempre en adoración total, en entrega total a Jesús. Y esto sirve también como una reflexión humana, nada más. La iglesia no ha hecho nada de eso, pero esto también afectó a José. Humanamente hablando, no tenía nada malo que José y María tuvieran relaciones sexuales como esposos que eran. Pero como digo, estaban tan absortos en la adoración y en la contemplación de aquel niño que crecía ante sus ojos y que era un misterio que lo rebasaba y que llenaba de una atmósfera sagrada la casa de Nazaret. Como que dice un autor, qué ánimos les quedaban para tener más hijos. ¿Alguien no lo aceptará? Eso los protestantes dicen, no, siguieron teniendo hijos al por mayor. La iglesia dice, no tuvieron más hijos, porque en primer lugar, la Biblia, los evangelios, no dicen que María tuvo más hijos. No habla de ningún otro hijo de María, menos de José. Sí habla de hermanos de Jesús. Y algunos pensaban, bueno, es que San José ya tenía hijos cuando se casó con María. No es necesario acudir a esa hipótesis, sino simplemente ver que el hebreo es una lengua un poco más rudimentaria, ahora ya no lo será, es un hebreo moderno, pero que a todo pariente cercano se le decía hermano. Entonces los hermanos de Jesús eran sus primos, sus parientes cercanos, y de hecho de todos ellos, como dice aquí un párrafo, se sabe quiénes eran sus papás, de los que llaman hermanos de Jesús, Santiago, Judas, etc. Se sabe quiénes eran sus padres o su madre. Pero no hay un solo texto que diga los hijos de María. No hay uno solo. Y es otra reflexión que les digo,
sin que signifique rechazo de la sexualidad, condena de la sexualidad. Sí significa quedar totalmente absortos en la adoración continua de aquel niño que tiene, que no creo que quisieran darle ningún hermanito. Sino consagrarse total y 100% a Él. Algo parecido hay, por ejemplo, en la consagración del celibato, cuando una persona está entregada totalmente al Señor, no le queda como, no digamos tiempo, siempre hay tiempo, no le queda como disposición para ese tipo de actividad. Incluso un científico, ni siquiera creyente, que está absorto totalmente en la ciencia, si se casa, muchas veces es un fracaso, un desastre, porque descuida a su esposa, descuida a sus hijos, está absorto, totalmente entregado a algo que lo entusiasma y que le llena totalmente su afectividad, su emotividad, su tiempo, su interés, todo. Sí puede tener una mujer, puede tener hijos, pero su mujer y sus hijos es aquella investigación que está realizando. Eso lo digo como para entender un poquito cómo María y José, como dice la Iglesia, no tuvieron otros hijos basándose en el Evangelio. No dice esto que yo estoy diciendo, es explicación, simplemente dice no tuvieron otros hijos. Pero esta explicación nos puede ayudar a entender por qué no. Es algo muy lógico y natural. No sé si me explico. Al anuncio de que ella dará luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón, o sea, sin tener relaciones con un hombre, sino por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, como dice Romanos 1:5, segura de que nada hay imposible para Dios. Fíjense cómo aparentemente hay semejanza entre Zacarías y María. Cuando el ángel le dijo a Zacarías que su esposa iba a concebir, él no lo creyó. Y Dios le dio un castiguito para que se le quitara lo incrédulo, dejándolo mudo, hasta que se le soltó la lengua cuando nació Juan. Y María, podríamos decir, hizo lo mismo. ¿Y cómo va a hacer eso? No. Allí hay que penetrar un poco en el sentido de las cosas, por lo que sucedió después, que ella sí concibió enseguida. Esa pregunta la hizo pues para entender mejor, pero no por no creer o por rechazar la invitación de él. Obviamente dijo, si lo que quieres decir es que ahorita voy a tener un hijo, pues no tengo relaciones, las voy a tener dentro de meses, o sea, me voy a casar, voy a vivir con mi marido dentro de meses, ahorita no. O sea, de alguna manera dijo, este ángel no me está pidiendo que yo acelere lo que la costumbre o la ley del matrimonio en Israel establece, que mi relación con mi esposo se dé ya. Eso no cabía dentro de la costumbre de Israel. Entonces simplemente le preguntó cómo, y el ángel le respondió, por el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y entonces ella dijo, pues si es así, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, que es tu voluntad. No le dijo al ángel, le dijo a Dios, que se cumpla tu voluntad en mí. Y esa disponibilidad la tuvo toda su vida hasta la crucifixión de su hijo.
Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos, en su predicación, coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, de obediencia a Dios, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. Un hermoso texto de la Lumen Gentium, del documento de la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. En esto se basa esa creencia que algunos piden que sea elevada a dogma de María corredentora. No porque María sea la que nos redimió. El que nos redimió es Jesús, por ser hombre y Dios, y nadie puede redimirnos más que Él. Pero, así como Dios quiso que María colaborara con la encarnación y que durante toda su vida estuviera íntimamente unida a Jesucristo hasta el pie de la cruz, de alguna manera ella colaboró en la redención del mundo, por voluntad de Dios, por voluntad de Dios. Es como redentora asociada. El Redentor es Jesús, pero ella la asoció a la obra redentora. Pero en eso, como en todo, María es figura, modelo, anuncio, perfección de la Iglesia. O sea, la Iglesia se ve a sí misma en su plenitud y en su perfección en María. María es la Iglesia perfecta. Quiero decir que todos somos corredentores. Por nuestra unión con Cristo. Recuerden lo que decíamos de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. La invitó a acompañarlo en su pasión y en su cruz, en su redención de los hombres. A una hora después de que aquello pasó, porque para Dios no hay tiempo, entonces cualquiera que en cualquier momento se una a Cristo y haga suya la pasión de Cristo y le ofrezca a Cristo, a Dios, unido a Cristo, sus vidas, sus padecimientos, sus enfermedades, está colaborando con Cristo, está siendo asociado con Cristo a la redención del mundo. No porque Dios nos necesite, sino porque Dios quiere asociarnos. Dios está muy completito sin nosotros, pero dice: vénganse, aquí les hago un lugarcito para que junto conmigo, ustedes que son yo, puesto que ustedes son mi cuerpo místico, yo estoy en ustedes y ustedes en mí, vamos a redimir al mundo juntos. En la cruz de Cristo podemos estar todos presentes. Entonces María lo hizo de una manera excelente, excelsa, maravillosa, perfecta. Por eso es corredentora, pero si redujéramos ese título corredentora a María, parecería que hay dos redentores, María y Jesús. No, es Jesús y la Iglesia. Y dentro de la Iglesia, María es la representante más perfecta de la Iglesia, como obediente a la fe, como corredentora con Cristo, como asunta al cielo. Esa es
subida al cielo de María es lo que nos espera a todos nosotros, en cuerpo y alma, con la resurrección de los cuerpos. Lo que pasa es que en María ya sucedió de una manera excelente, pero no nada más María está llamada a vivir con Cristo en el cielo y en cuerpo y alma, toda la iglesia, todos nosotros. Un ejemplo más de que María es el modelo, la figura de la iglesia, y lo que la iglesia espera ya se cumplió en María. ¿Está claro? La maternidad divina de María. Pues ya lo vimos. Llamada en los evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la Madre de mi Señor, como le dijo Isabel. ¿De dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a ver? Eso lo dijo Isabel, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, para que reconociera que en ese niño que llevaba María en su seno, ese niño era mi Señor. ¿Por qué le iba a decir mi Señor a su sobrino segundo? La mamá era prima y el niño aquel que venía era ya vieja. Tampoco le iba a decir mi Señor a ese niño que venía. No, se lo dijo en el mismo sentido en que los judíos en el Antiguo Testamento suplían el nombre de Yahvé por el nombre de Señor. Pero de mí que la madre de mi Señor, ese niño que trae en tu seno es el Señor. Otra confirmación de que María es madre de Dios, como la que vimos ahorita en Gálatas. Envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Ese niño que era Dios y hombre, ¿cómo le decía a María? Mamá. Mamá. Pero ese niño era una persona divina, nada más. No había una persona humana y una divina, ni era una persona humana y no divina, sino era una sola persona divina. Y el que le dice mamá a su mamá es la persona del niño. Entonces Dios le decía mamá a María. ¿Dónde está eso en la Biblia? Diría un protestante. No, bueno, no está. O en cierto modo está porque una vez le dijo madre. Yo nada más la estoy retrayendo eso a cuando comenzó a hablar. Pero durante toda su vida, ¿cuántas veces le decía mamá o madre? Y la virginidad de María, pues ya vimos, me adelanté a este hecho. Les decía que María, la virginidad de María tiene un sentido teológico, lo cual no quiere decir que sea simbólico nada más, sino real, pero tiene un sentido profundo de reafirmar una verdad de fe fundamental que consiste en solo Dios salva. Si Jesús fue concebido en ella, en la virginidad de María, en la vaciedad, de cierto modo, de la María, de la pobreza de María de no tener un esposo como padre de su hijo, era porque se puso en las manos de Dios, para que Dios obrara su salvación. Aquí es donde está la respuesta que les decía a los hermanos de Jesús. Y también, como decíamos, la Iglesia confesa a María como virgen y no madre de hijos antes del parto, en el parto y después del parto. O sea, siempre fue virgen inmaculada. Subrayando, repito, ese
esa confesión de fe. La paternidad divina en el designio de Dios. Vamos a ahondar sobre eso. La mirada de fe unida al conjunto de la revelación puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios en su designio salvífico quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como les decía, aquel que iba a nacer de ella iba a ser el Salvador del mundo, como a la aceptación de María por parte de María de esta misión para con los hombres. O sea, ella es el sí humano, pero un sí humano que no, casi podríamos que no aporta nada más que es un sí para que el Señor aporte y me utilice, colaborar con Él en lo que Él quiera. El que hace las cosas es Dios. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como Padre más que a Dios. La naturaleza humana que ha tomado no le ha dejado jamás, no le ha alejado jamás de su Padre. Consustancial con su Padre en la divinidad, consustancial con su Madre en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas. Es decir, una sola persona divina, con una naturaleza divina, obviamente, y la que tomó de María, que es su madre. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. Eso lo he repetido mucho. Al no de Adán, no obedezco, vino el sí de Jesús, sí obedezco, hágase Señor tu voluntad, aquí vengo Señor a cumplir tu voluntad, que es la contrapartida, el reverso de Adán, del viejo Adán. Jesús es el Adán como debió haber sido siempre el primer Adán, que no debió haber fallado. Viene el segundo y no falla. Inaugura la nueva creación. El primer hombre salió de la tierra, es terreno, el segundo viene del cielo, dice San Pablo en 1 Corintios. La humanidad de Cristo, desde su concepción, está llena del Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu sin medida. De su plenitud, cabeza de la humanidad redimida, hemos recibido todos gracia sobre gracia. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será esto?, pregunta María. La participación en la vida divina no nace de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. Ahí está muy claro lo que les he venido diciendo. La salvación, que es la participación del hombre en la vida divina, no es por la sangre y la carne, ni por la voluntad del hombre. O sea, allí el hombre, aunque fue a San José, no tuvo nada que ver. Después sí, después Dios le encomendó: ahora cuida a esa mujer como tu esposa y a ese niño como tu hijo. Y también José contribuyó con una fe muy grande. De alguna manera, con todo eso dijo también él: aquí está el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. También él es corredentor, también él cooperó a la salvación del género humano, acompañando a Cristo, educándolo, manteniéndolo, cuidándolo, para que se fortaleciera, fuera hombre. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna. Miren qué bonita esta frase de San Agustín. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. O sea que María concibió a Cristo primero por la fe
antes de concebirlo en su cuerpo. María es a la vez virgen y madre, porque es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. Lo que les decía. La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo, la Iglesia engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Aquí dice en el bautismo que es el nuevo nacimiento de nosotros, como le dijo Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. La Iglesia es nuestra madre y el que nos engendra en la Iglesia como madre es el Espíritu Santo. Y ahí se repite en cada uno de nosotros la encarnación del Hijo de Dios. Bien, hemos terminado. Terminó el tiempo.